Me gustaría empezar de una manera distinta. Los viernes de la noche se destacan porque son un poco dinámicos, ¿verdad? Pero a pesar de que aquí somos pocos, podemos participar todos. Si yo preguntara así al aire, ¿quién eres tú? ¿Qué me dirías? ¿Qué respuesta o qué concepto tienes de ti mismo? A ver, quiero respuestas. ¿Qué harán? Si yo te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Qué me respondes? Siervo de Dios arrepentido y que quiere obedecer a Cristo. O sea, ya levantó la mano el hermano. Bueno, del año que hemos dicho en el año 91, yo me considero como un siervo de Dios y perseverando que me hace mi paz. Quiero que esa baja estén abajo y siempre esté arriba en Cristo. Amén. ¿Alguien más se motiva? ¿No más? ¿No más? ¿Lo demás? Oh, un pecador tratando de vivir conforme a la voluntad de Dios. Un pecador tratando de vivir conforme a la voluntad de Dios. Bien, quisiera compartir con ustedes una breve anécdota. Había una señora una vez que se encontraba muy enferma y estando ya en estado casi agonizante, de repente, en su momento de alucinación, tuvo una sensación de estar en un lugar solitario. Y en aquel lugar solitario, escuchó una voz que le hizo esta pregunta: ¿quién eres? La mujer, sin saber de dónde venía la voz, comenzó a mirar, no vio a nadie, se encontraba sola en aquel lugar. No responde. La voz nuevamente le pregunta: te he preguntado, ¿quién eres? Bueno, la mujer, un poco dudosa, responde: soy la mujer del alcalde, soy la esposa del alcalde. La voz rápidamente le responde: te he preguntado quién eres, no con quién estás casada. La mujer, un poco cuestionándose a sí mismo, intenta de nuevo responder: ¿quién eres? Bueno, soy una madre que tiene 4 hijos, responde. La voz nuevamente le dice: te he preguntado quién eres, no cuántos hijos tienes. ¿Quién eres? Cuestiona nuevamente, insistentemente. Soy maestra de una escuela, responde. Y la voz nuevamente le dice: te pregunté quién eres, no cuál es tu profesión. Y así sucesivamente, respondiera lo que respondiera, parecía ser que aquella mujer no lograba responder de acuerdo a la cuestionante. ¿Quién eres? Y en esa agonía, en esa desesperación, vuelve en sí. Luego de un tiempo, cuando entonces mejora, esa pregunta quedó en su mente y se propuso averiguar realmente quién era ella. Saben, por más que nosotros muchas veces intentamos descifrar, entender quiénes somos, porque todos pasamos por ahí en algún momento de nuestra vida, la respuesta a eso, a esa intrigante pregunta, solamente la encontramos en la palabra de Dios. Y es bueno saber que la identidad es un aspecto fundamental de cada individuo. O sea, la identidad es quien te define como ser humano. Es lo que nos diferencia a cada uno de nosotros. Por naturaleza, nosotros ya venimos con características impregnadas. Algunos tenemos características físicas, otras de personalidad, otros de carácter. Cada uno es independiente. Y aunque podamos quizás parecernos uno al otro, nosotros cada uno es único e irrepetible. Los otros días, hace unos cuantos, no sé si hace una semana o 2, estábamos ahí en el restaurante, lo de Iván y yo, en la parte de adelante, y allá utilizamos un gorro para no interferir con los alimentos y una mascarilla. Por razón que no solamente se le ven los ojos. Y fueron varias personas que nos dijeron: ustedes como que son hermanos, como ustedes se parecen. Decían así, por quizás el parecido de color de piel o quizás algún rasgo físico similar. Pero no quiere decir que éramos iguales, nos parecíamos. Cada uno, a pesar de que teníamos similitudes, tenía una identidad en particular. Asimismo, los hijos, por genética, quizás pueden parecerse a sus padres, o a su mamá, o a su papá, o a los dos, pero es único e irrepetible. Saben que de igual forma, así como
los hijos pudieran parecerse a sus padres, nosotros que somos hijos de Dios, Dios ha impregnado su imagen en cada uno de nosotros. Desde el principio, en Génesis, todos conocemos el famoso versículo de Génesis 1:26 que dice que fuimos creados imagen y semejanza de quién? De Dios. Desde el principio Dios colocó su imagen en cada uno de nosotros, pero el enemigo se ha encargado, a través de la historia, se ha propuesto borrar esa imagen en cada uno de nosotros. Esa imagen que originalmente Dios puso en cada uno de nosotros. Y ha intentado por todos los medios posibles de corromper esa identidad al punto de que sea casi imposible distinguir la imagen que Dios refleja en nosotros. No sé si a ustedes les ha pasado quizás que se encuentran en el supermercado o están en algún lugar en la calle y alguien se le acerca y le pregunta: ¿tú cómo quieres cristiano? ¿Por qué usted cree que será eso? Yo no digo que porque uno sea más santo que otro, no tiene nada que ver eso, pero si uno es seguidor de Cristo, uno intenta parecerse a su maestro y eso se refleja. Esa imagen de Dios es el reflejo o la identidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. En la Biblia hay una historia muy mencionada cada vez que nos referimos al tema de identidad, y quizás no la hemos visto desde ese punto de vista. La lectura que tuvimos en el verso 8 de Daniel capítulo 1 refleja más lo que Daniel propuso en su corazón, pero en el capítulo 1, en los primeros versos, aparece una parte muy interesante que define o se refiere al tema de identidad, y vamos a leer para que podamos entonces entender de qué se trata. Dice en el verso 1 del capítulo 1 de Daniel: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de Dios, de su Dios, perdón. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, este es el verso 4, muchachos que fueran o en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años, para que a fin de ellos pudieran presentarse delante del rey. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Y ahí viene el verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Una historia bien conocida, leímos desde el verso 1 para hacer una breve analogía de lo que allí sucedía. Aprendí hace un tiempo con un pastor de la iglesia donde me congrego lo que significa lo que en el verso 1 dice: el rey de Babilonia se dirigió a Jerusalén y la sitió. En la antigüedad, cuando se sitiaba una ciudad, significaba que los enemigos rodeaban la ciudad completa y la protegían de tal forma que no salía ni entraba nada. Ustedes saben que en aquel tiempo la gente se trasladaba a otras ciudades para comprar comida, buscar agua y hacer negocios. Bueno, cuando ya la comida se iba escaseando, entonces la gente se veía en apuros. Y ese rodear esa ciudad duraba a tal punto que la comida se agotaba, las personas se debilitaban y entonces el enemigo podía entrar a la ciudad y tomarla de manera fácil. Terminaban entonces rindiéndose y fácilmente los soldados que allí estaban eran muertos por el hambre. Yo me pregunto, ¿será que hoy en día Satanás también utiliza la misma estrategia
para con nosotros. Nosotros como jóvenes nos enfrentamos cada día a situaciones, a adversidades, a diferentes pruebas que colocan nuestra fe en duda, que ponen a prueba si realmente somos hijos de Dios, si realmente llevamos la imagen de Dios en nosotros. Al igual que en la antigüedad, el enemigo sigue utilizando la misma estrategia en el día de hoy. Un joven que no ora, que no estudia la palabra y que no comparte con otros el mensaje, tarde o temprano llega a ser una presa fácil de vencer ante el enemigo. En los versos del 3 al 4, del primer capítulo de Daniel, vemos lo siguiente. Después de la invasión de Jerusalén, el rey Nabucodonosor entonces ordena a sus eunucos traer de los que habían sido tomados como esclavos. Pero observen que no eran jóvenes común y corriente. En el verso 4 nos dicen las características de estos jóvenes: muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Y digo yo, quizás jóvenes como lo de los 10 mandamientos, ¿no? ¿Verdad? Jóvenes que estén dispuestos, listos para estar ante la presencia de Dios. Nuestro adversario sabe que como jóvenes adventistas somos jóvenes con valores firmes, con influencia positiva, que no nos dejamos doblegar ante las situaciones, y a esos son los que él ataca, a esos son los que él selecciona para entonces lanzar sus dardos y lanzar sus ataques. Y es un vivo ejemplo de cómo el enemigo, al igual que en la antigüedad, utiliza todas sus herramientas para sitiar a esos jóvenes y probarlos en su fe, demostrar si realmente llevan la imagen de Dios en ellos. Luego de que el enemigo identifica a estos jóvenes, entonces mira cómo cambia su identidad. Del verso 4 al 7 vemos lo siguiente. Como ya leímos, señaló una porción diaria de la comida del rey y el vino que debían beber, y le dijo al jefe de los eunucos que los enseñara por 3 años, a fin de que ellos se presentaran ante el rey, y debían ser enseñados en toda lengua, en toda ciencia. Pareciera ser como que esos muchachos no sabían de nada, pero eran los príncipes de Jerusalén. Cuando vienen entonces a Babilonia, miren como el rey, influenciado por el enemigo, trata de cambiar esa identidad que ellos tenían. Ya vimos cuáles eran las características que tenían estos muchachos. Eran muchachos limpiecitos, como llamamos hoy popi, podríamos decir, ¿verdad? Muchachos de la high class, que andan en la zona urbana, que tienen quizás todas las posibilidades. Son tomados y mira cómo son llevados a esta tierra extraña, y se les trata de inculcar una filosofía nueva, una identidad nueva. El lenguaje es una de las formas más fáciles de confundir la expresión de los jóvenes hoy en día, y es una cosa de la que normalmente caemos y no nos damos cuenta, y con la cual podemos quizás apagar la imagen de Dios en nosotros. La forma como hablamos, la forma como nos dirigimos a los demás, quizás las expresiones que utilizamos frases rebuscadas, o utilizamos el común, el burbo de la sociedad. En la calle la gente puede identificar quizás que somos cristianos por la forma en cómo hablamos. Eso para pensar. La forma también como tú y yo nos vestimos dicta mucho de la identidad que llevamos como cristianos. Y es bueno resaltar que como cristianos somos la luz del mundo, y debemos reflejar al mundo que somos diferentes, que somos cristianos y que servimos a un Dios vivo. Amén. Pero ¿qué tal la alimentación? Y aquí es un punto quizás fuerte, ¿verdad? Como adventistas del séptimo día tenemos la luz más clara de cómo deberíamos alimentarnos, qué alimentos utilizar, qué otros alimentos no. Pero muchas veces simplemente nos basamos que no comemos cerdo y ya. Pero por ahí no dejamos de comprar botellitas de Coca-Cola o de Pepsi o de 7-Up. Quizás en la noche la cena preferida de nosotros es la esquina donde está la fritura.
Y debemos recordar que nuestro templo es cuerpo del Espíritu Santo. Y de la forma como nos alimentamos, es la forma como cuidamos ese templo y la forma como permitimos que Dios también pueda utilizar nuestro cuerpo para bendecir a otras personas, nuestras facultades para bendecir a otras personas. Muchas veces cuando nos alimentamos de mala manera, no afecta solamente que si somos más gordos o si somos más flacos, afecta muchas veces también nuestra forma de pensar, nuestra forma de asimilar, nuestra forma quizás de escuchar la voz de Dios muchas veces. Y eso también para pensar. Aún con todo eso, Daniel y sus amigos eligieron no contaminarse con la comida del rey en el verso 8 y mantener su propia identidad. Para terminar, me gustaría compartir con ustedes otra breve anécdota. Cuenta una fábula que había una vez un árbol que se encontraba en una gran llanura, donde había muchos otros árboles hermosos en el jardín. En aquel jardín se cultivaban manzanos, naranjas, perales y bellísimos rosales, de todo tipo de árboles. Todo era paz en aquel lugar, parecía un paraíso, alegría por todo lugar, excepto por un solo árbol, que estaba triste y se encontraba profundamente angustiado. Aquel árbol tenía un problema particular y él decía: no sé quién soy, y se lamentaba. Muchas veces él veía que no daba fruto, pero el manzano estaba dando mucha manzana. Veía que a él no le salían flores, pero aquel rosal estaba lleno de rosas, de flores. Y él decía: pero ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito? En su agonía, uno de los árboles cerca o que estaba rodeándole le dice: te falta concentración. Tú ves como yo doy manzanas, si tú te concentras quizás puedes dar manzanas también. Mira lo fácil que a mí me salen dar manzanas, mira cómo las produzco. Pero en esto otro por allá le dice: no lo escuches, mira qué fácil es quizás yo tirar flores. Si tú te propones, puedes quizás tener tantas flores como yo lo tengo. Mira qué sencillo es y mira qué bien se ve. El árbol desesperado porque no sabía a quién hacerle caso, intentaba concentrarse para dar manzanos, pero no daba manzanas. Intentaba concentrarse para dar flores, pero tampoco daba flores. Y en esa agonía no conseguía saber quién realmente era y tampoco conseguía parecerse a ninguno de los árboles que le rodeaban, y eso lo hacía sentir frustrado. Un día llegó al jardín un búho, la ave más sabia de todo el entorno, y al ver la desesperación de aquel árbol le dice: no te preocupes, tu problema no es tan grave como parece o como dicen tus compañeros que es. Es el mismo que muchísimos seres sobre la tierra pasa o le sucede cada día. Es tu enfoque lo que te hace sufrir. ¿Sabes qué? No dediques tu vida a ser como los demás quieren que tú seas. Sé tú mismo y conócete a ti mismo. Tú nunca en la vida darás manzana porque no eres un manzano. Tampoco florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Tú eres un roble creado para ser y crecer grande, fuerte y majestuoso. Tu propósito es dar nido a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Esta es la misión que Dios te dio. Para eso estás en este mundo. Cúmplelo. Y yo me pregunto, ¿quién representará el búho en nuestra vida? ¿Quién es ese que dicta qué somos tú y yo? ¿A quién escuchamos nosotros al momento de tomar una decisión? Al momento de quizás yo salir de mi casa vestido, ¿a quién escucho? ¿Escucho yo a lo que se ve en la televisión, a lo que se ve en las redes sociales, cómo debo yo vestirme? Hoy en día tenemos la famosa tendencia de que ahora los jovencitos pueden ser animales también. Ya no bastaba con ser ahora homosexuales o quizás lesbianas, ahora podemos ser animales también. Todo eso es como el enemigo ataca nuestra identidad. Todo eso es el enemigo buscando borrar la identidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso decía al principio, la única forma de saber quién somos realmente, cuál es nuestro propósito en la vida, hacia dónde nos dirigimos, de dónde vengo y hacia dónde voy, es basarnos en la palabra de Dios. Dios nos trajo a este mundo con un propósito, y el propósito principal es adorarlo.
Dice Salmo que todo lo que respire, alaba al Señor. Y nosotros estemos en condiciones óptimas, como estemos en condiciones negativas, nuestra tarea es alabar y glorificar el nombre de Dios y servir como instrumentos en su tierra. Hoy en día el enemigo más que nunca está atentando contra nuestra identidad. Nos hace creer que somos libres de elegir qué queremos tener, con cuál identidad nos sentimos más cómodos. Intenta desviar nuestra identidad natural por medio de la confusión y un intenso bombardeo visual de todo lo que observamos. Hoy en día es muy difícil usted ver una película que no tenga una escena de homosexualidad o de violencia o no sé, de alguna otra cosa que pudiera atentar contra nuestra identidad. Pero como jóvenes, como cristianos, debemos tener pendiente, tener firme que nuestra identidad está asentada en los cielos. Esta noche el llamado es que Dios ha puesto en ti su imagen como único propósito, y el propósito de esa imagen es que sea reflejada al mundo. Nuestra identidad adventista se encuentra enraizada en las creencias fundamentales, que somos hijos amados de Dios, que somos creados a su imagen y semejanza, y que esta creencia proporciona una base sólida para explorar nuestra identidad y nuestro propósito en la vida. Al igual que Daniel, la Biblia nos invita a reflexionar cómo nuestra relación con Dios, nuestra fe, nuestras acciones definen quiénes somos y cómo reaccionamos ante los demás. La pregunta es, ¿quién eres? ¿Qué define tu identidad? ¿Será quizás tu clase social, tu posición económica, el trabajo que tienes, el lugar donde vives, el color de piel que tienes, quizás el tipo de cabello que tienes? ¿Qué define tu identidad? ¿Quién eres? Es una pregunta para meditar. Lo que sí debemos tener presente es que, igual como Daniel y sus amigos, debemos defender nuestra identidad y defenderla con base sólida, defenderla con base bíblica, presentar esa verdad al mundo, cueste lo que cueste. ¿Cuántos en esta noche desean reafirmar su identidad cristiana, la cual ha sido otorgada por Dios y la cual debe ser reflejada? ¿Cuántos quisieran entregar su vida al Señor de manera que Dios pueda obrar en nosotros el querer como el hacer? Es muy difícil. Muchas veces la tendencia humana, la carne humana tiende al pecado, y uno quizás quisiera parecerse al común de la sociedad. Se siente muy bien cuando la gente te acepta en su grupo. Incluso duré mucho tiempo trabajando en ambiente de call center. No sé si alguno de ustedes conoce, tiene familiares que trabajan en ese ambiente. Es muy difícil. Uno está rodeado de personas que no comparten tu misma fe, de personas que no tienen tu misma filosofía de vida. ¿Tiene una pregunta? Yo a veces entro en Instagram y entonces a veces hacen como de algunos videos que ponen, yo digo una palabra como que Dios, o sea, yo dije algo de Dios, bien. Entonces me respondieron que Dios no existe. Ya tú sabes, yo dije, bueno, pero ¿qué fue? Es difícil, por eso le digo, vivir en una sociedad como esta y ser un elemento disruptivo no es cosa fácil, no es una tarea fácil, pero Dios nos ha llamado a ser luz del mundo. Y déjeme decir algo, todavía en este país no estamos muy bien. Hay lugares del mundo donde no se puede congregar de esta manera y exponer la palabra de Dios y quizás tener un culto, porque la sociedad no lo acepta. O sea, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Como parte del mundo debemos ser esa luz que refleja la imagen de Dios, esa luz que proyecta cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Quisiera invitarle a que estén de pie para que tengamos una oración. Podamos